pueblo. La orden que dice que esta sociedad tiene que ir a la igualdad, a la libertad, al pensamiento, al conocimiento y a la belleza, porque la tenemos. Y por eso voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá, indudablemente. Puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa. Y ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho, búsqueda de la igualdad, de la libertad humana, que no es ir a un supermercado como piensa mi ley, porque al supermercado solo puede ser libre para comprar el que tiene dinero, y el derecho no es para el que tiene dinero. Ya lo escucharon. El presidente Gustavo Petro tomó ayer una decisión histórica y al mismo tiempo profundamente polémica: convocar la consulta popular por decreto, tras considerar que la votación que la hundió en el Congreso fue ilegal. El presidente argumenta que la decisión del Congreso fue archivar la consulta y que no fue legítima. Según su visión, no se respetaron los procedimientos establecidos en la ley estatutaria de mecanismos de participación ciudadana y en lugar de resignarse, el presidente decidió que va a emitir un decreto que convoca directamente al pueblo colombiano a pronunciarse en las urnas sobre las preguntas de las reformas. En su alocución no solamente defendió su decisión, sino que solicitó explícitamente a la Corte Constitucional que revise su decreto, buscando un aval judicial que legitime su actuación, cosa que me parece muy acertada y calla a los que dicen que esto es un golpe de Estado. Pero, ¿qué dice la Constitución? ¿Tiene el presidente la facultad de convocar una consulta popular por decreto? La ley establece que las consultas populares deben contar con el concepto previo del Senado, que funge como filtro democrático. Solo después de esa aprobación el presidente puede emitir el decreto que convoca oficialmente la consulta. En este caso, el Congreso se pronunció negativamente. Lo que hace Petro es considerar que dicha votación fue inválida y por tanto actúa como si esa etapa nunca se hubiese dado. Aquí se pueden abrir dos caminos jurídicos que podrían tener consecuencias de fondo. El primero, el Consejo de Estado podría entrar a revisar la legalidad del decreto presidencial si considera que el Congreso sí cumplió su papel y que el presidente usurpó funciones. De desconocer esa decisión, podría declarar la nulidad del decreto. Segundo, la Corte Constitucional, la que invocó el presidente, pues tendrá que pronunciarse sobre si este mecanismo cumple con los requisitos constitucionales. Si lo considera inconstitucional, la consulta podría ser frenada antes de ser votada. Ambos escenarios pueden dejar a Gustavo Petro sin su apuesta más ambiciosa, pero no sin rédito político, por lo que también está en juego aquí no es solamente un mecanismo de participación, sino una narrativa, la del Ejecutivo enfrentando al Legislativo inoperante y a un Poder Judicial temeroso. Petro pudiese estar construyendo el escenario perfecto para presentarse en las próximas elecciones diciendo: intenté cambiar este país por la vía institucional y me cerraron todas las puertas. Y es que la frustración del presidente es evidente. En su discurso dejó claro que lleva años viendo cómo el Congreso sabotea o dilata las reformas estructurales, incluso su propia coalición de gobierno se ha fragmentado, dejando sin piso político muchas de sus iniciativas. Entonces el presidente ha optado por la vía directa, hablarle al pueblo por encima de las instituciones que considera que están secuestradas y son inoperantes. Esta decisión también puede entenderse como el último recurso político de un presidente que ve agotadas sus herramientas legislativas. Convocar una consulta popular por decreto no solamente es riesgoso jurídicamente, sino que también lo es políticamente. Si la Corte la tumba o si el Consejo de Estado la anula, pues quedará claro que ni el Congreso ni los tribunales respaldan pues al presidente. Pero si lo logra y sortea todos los filtros y puede llevarla a cabo, sería una victoria simbólica y estratégica. La pregunta que algunos se hacen es: ¿estamos ante un presidente que desafía los límites institucionales por convicción democrática o por desesperación política? ¿Hasta qué punto un mandatario puede desconocer la voluntad del Congreso en nombre de la voluntad popular superior? Hay quienes ven esta decisión como un acto de autoritarismo, otros un gesto audaz de quien no quiere irse sin intentar transformar lo que por décadas nadie quiso tocar. Lo cierto es que de aquí en adelante lo que ocurra
con este decreto marcará un antes y un después en la historia constitucional de Colombia, y aquí sí quiero hacer mi apreciación personal. Yo sí creo que el presidente de la República tiene una convicción firme de estar haciendo lo correcto. Creo que sinceramente quiere e impulsa esta consulta popular para que sea el pueblo quien decida y no unos cuantos tipos sentados en el Congreso ganándose 52 millones de pesos mensuales completamente desconectados de la realidad de la gente. Esa es mi percepción. Ahora bien, en el plano judicial y político no sé qué vaya a pasar. La decisión está en manos de las altas cortes y el futuro inmediato de esta propuesta dependerá de cómo interpreten la Constitución frente a esta jugada del Ejecutivo. Estaremos atentos a lo que diga la Corte Suprema, estaremos atentos a lo que diga el Consejo de Estado, pero más importante aún, estaremos atentos de cómo reacciona el pueblo colombiano.